Muy buenas, clase. Este vídeo corresponde a la parte de materiales férricos. Yo creo que en casi todas las clases lo hemos dado entero, pero es verdad que en segundo A nos ha pillado el toro. Y como quiero que hagáis la práctica de informática, pues oye, viene bien este vídeo. Entonces, metálicos férricos. Esto yo creo que ya lo hemos visto, que simplemente son aquellos metales que tienen sobre todo componente hierro. Todo vamos a referirnos desde ahora con el elemento químico, ¿no? Con Fe. Los metálicos férricos tendrán ese elemento principal más o de una serie de elementos secundarios. ¿Esto por qué ocurre? Porque en verdad, en tecnología, que ya sabéis que al final es el propósito es crear objetos para, vamos, cubrir una serie de necesidades, nosotros no vamos a utilizar metales puros, prácticamente en ningún lado, con honrosas excepciones, por supuesto. En verdad, nosotros lo que utilizamos son aleaciones. Esas aleaciones son ese metal puro junto, ya se digo, esas aleaciones se pueden hacer de distintas formas con otros elementos. ¿Por qué? Porque mejoramos las propiedades. Ya sabéis que al final los materiales nos interesan para crear esos objetos y tienen que ser resistentes, duraderos, tenaces, elásticos, plásticos, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces nos interesa que esas propiedades sean las mejores posibles. Y pues oye, por distintos procesos industriales hoy en día, pues podemos tener prácticamente todas las aleaciones que necesitemos. Bien, centrándonos ya en lo que es esos metálicos férricos, lo primero es entender de dónde se extrae el hierro. El hierro, pensad que la materia prima que nosotros nos encontramos en la naturaleza es mineral de hierro. Ese mineral, que es lo típico que veis en las películas, que van con las vagonetas, los picos, ¿no? Y bajan ahí en la oscuridad, pues ese mineral, en verdad nosotros vamos a dividirlo en lo que es la mena, que es donde vamos a encontrar el hierro y que en verdad no es hierro puro, sino que es óxido de hierro. Ya sabéis que el hierro, una de las propiedades más importantes que tenía es que es oxidable. El hierro puro prácticamente no lo podemos encontrar en la naturaleza, siempre está combinado con ese oxígeno. Y junto con todo ese, lo que nos interesa, ese porcentaje, ¿no?, de óxido de hierro, vamos a encontrar lo que se denomina ganga, que son otros elementos que no nos interesan. Es decir, nosotros tenemos que quedarnos con la mena y queremos eliminar lo que es la ganga. ¿Eso cómo se hace? Bien, en verdad, si nos metemos a un nivel, vamos, de histórico, cuando se hacía en pues, tiempos, ya estamos hablando casi 800 antes de Cristo, hasta tiempos no muy antiguos, hasta 1500 o cosas así, lo que hacían, básicamente, es que cogían ese mineral de hierro y hacían una capa. En esa capa, ya digo, estaba tanto la mena como la ganga. Se intentaba quitar la parte que no nos interesaba a un nivel mecánico, pues se limpiaba, se trituraba, pero ahí estaba, ¿no? Digamos que ahí tenemos ese óxido de hierro. Y ponían otra capa de carbón. Así iban alternando, una, otra, y debajo ponían fuego. Simplemente, pues oye, empezaba a arder esto. ¿Y qué ocurría con ese carbón, no? Que era el que prácticamente era el combustible. Pensadlo que aquí es donde se va a ir encendiendo. Bien, pues ese óxido de hierro, con el fuego, al final estamos eliminando el oxígeno. Pensad que el fuego solo puede existir mientras hay oxígeno. Pero al estar, claro, el carbón, que era el combustible, en verdad nosotros lo que hacíamos es que el hierro, como sigue siendo, está necesitado, ¿no?, de ir acompañado, en vez de coger oxígeno, lo que cogía era carbón. Bien, esto va a ser, digamos, el origen, ¿no?, la materia prima con la que vamos a trabajar todos los metales férricos. Esto ya digo que en principio, cuando estábamos con estas técnicas, en lo que se conocía como hierro forjado, que no estaba mal, tenía, pues oye, unas buenas propiedades técnicas, mecánicas, perdón. Es verdad que ya no se oxidaba, que eso era lo más importante, pero el problema principal es que era muy, y cuando digo muy, es muy frágil. ¿Por qué? Porque tenía mucho porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono era muy elevado. Bien, toda la tecnología y todos los procesos que se han hecho a lo largo de la historia han ido en búsqueda de reducir este porcentaje de carbono. Esa es la clave. Cuando hemos conseguido reducir esos porcentajes, hemos ido consiguiendo metales férricos mucho más interesantes. Aparte de que esa ganga todavía seguía molestando, pero ya veremos que es bastante sencillo eliminar todo lo que quedaba.
Bien, en la actualidad nosotros ya tenemos que más o menos conseguimos que la mena de hierro la extraemos, pero no podemos quitar toda la ganga. Es decir, nosotros ahí tenemos más un porcentaje de ganga. Bien, eso al final ya sabéis que esto es el óxido de hierro más una serie de elementos que no nos interesan. ¿Cómo vamos a conseguir de esto pasar a lo que ya hemos visto de ese hierro carbonatado, si queréis verlo así, y que sobre todo tenga muy bajito el porcentaje de carbono? Bien, esto hoy en día, aunque ya veríamos que esto por tema de contaminación y además ahora se hace con reciclaje de chatarra, pero bueno, vamos a ver los procesos más fundamentales, lo que nosotros trabajamos es con el concepto de altos hornos. Esos altos hornos son estructuras, ya digo, gigantescas, pues que pueden llegar a tener 50, 60 metros, que son básicamente pues como una especie de bombonas, si queréis verlo así. Ya digo que esto pues unos 50 metros de alto, unos 10 metros de diámetro, más o menos, y tienen esta forma. Básicamente es una capa interna de ladrillo refractario para intentar que se mantenga el calor, porque ya digo que esto es, se trata de alcanzar temperaturas mucho más altas que las que hacían con esas capas de hierro y carbono, y que poco a poco ir destilando ese hierro. Muy bien, esto es el alto horno. Bien, en ese alto horno nosotros lo que disponemos es una especie de vías por las cuales discurren unos carritos, digamos unos vagones. Esos vagones van cargados con material que lanza dentro de lo que es el alto horno. Aquí podemos pensar, vale, lo que lanza seguro, tenemos esa mena de hierro, más ese porcentaje de ganga, y también va a lanzar carbón, porque ya hemos visto que ese carbón lo necesitamos como combustible. En verdad, esto hoy en día lo que se utiliza es coque, que es una hulla purificada. Bueno, da igual, tampoco simplemente carbón, es un combustible. Y además introducimos caliza. ¿Por qué de repente ahora utilizamos caliza? Porque la caliza se va a unir a esa ganga. Y entre las dos van a reaccionar y se van a transformar en lo que denominamos escoria. Esa escoria es muy fácil extraerla y por lo tanto quedarnos solo con lo que es el hierro. Y por lo tanto estamos mejorando con respecto pues, a otros tiempos, ¿no? Que ya hemos visto. Bien, ¿cómo funciona esto? Vosotros pensad, aquí abajo del todo, esto es lo que se denominan etalajes, pero tampoco hace falta hablar más. Aquí tenemos una masa de coque, a mala leche, ahí es donde está ardiendo. Y además arde mucho más fuerte porque nosotros le introducimos aire. Aire a presión, eso es como en las barbacoas, pues ya sabéis que cuando sopláis, pues eso empieza a arder muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, a lo largo de lo que es el alto horno, vamos a ir aumentando temperaturas. Es decir, aquí empezaríamos con unos 400 grados, más o menos, hasta llegar a 1500. ¿Por qué esos 1500? Porque esto es la temperatura de fusión del hierro. Esto ya digo que sería bonito ver todo lo que son los diagramas de fases de hierro-carbono. El hierro es un estado alotrópico, pero bueno, ya digo, esto lo dejamos para bachiller, para los que os interese. Bien, entonces nosotros ahí tenemos una masa que poco a poco hemos ido rellenando con esos vagones, en donde va aumentando la temperatura. Cada vez ese material se va haciendo más esponjoso hasta llegar aquí a ser líquido. Repito, porque es esa temperatura de fusión. Entonces ahí empieza a gotear. Empieza a gotear y ese coque funciona casi como una especie de filtro y va cayendo aquí líquido. Vamos a hacer un zoom para ver un poquito más y entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Que esto es lo que denominamos el crisol. Es donde se está haciendo la magia, ¿no? Donde ya podemos extraer el producto. Bien, tened en cuenta que ahí ya, esto ya lo que ha hecho es que ese feo que se estaba introduciendo al principio, que era la mena, ya se ha combinado con el carbono y lo que estamos produciendo es FEC. Ese FEC líquido, repito, es lo que, como el agua y el aceite, ahí ya es el crisol, nosotros vamos a tener aquí ese FEC. Y justo arriba, porque es, ya digo, como el agua y el aceite, vamos a tener esta capita que era esa escoria que ya hemos comentado antes. Entonces, eso lo que nos permite es que ahora podemos extraer, con una tubería, podemos extraer esa escoria y por otro, ya extraemos ese FEC, básicamente van de nuevo a una especie de vagonetas, a la cual ya veremos a dónde va, y este material
es lo que conocemos como arrabio. ¿Por qué es importante el arrabio? Porque esto, aunque no lo creáis, sigue siendo una materia prima. Aunque es verdad que no está en la naturaleza. Y esa materia prima es la que nos va a servir para crear absolutamente todos los materiales férricos. Bueno, no todos, porque hay después ferroalaciones, pero vamos, la mayoría de materiales férricos. Bien, tened en cuenta que es eso, ese alto horno, al final lo que está produciendo es una cantidad de gases, está eliminando pues también, porque hay procesos de nitritos, de sulfuros, esto es la leche de contaminante. Es la única forma que tenemos de extraer ese hierro, pero hoy en día, pues gracias pues, a distintos métodos, hornos eléctricos, de inducción de arco, lo que hacemos es reciclar la chatarra. Pero ya digo, este es el método de extracción y de obtención, ya digo, de este elemento tan importante que es el arrabio. Y con este arrabio vamos a pasar a lo que es la clasificación de materiales férricos y veremos qué es lo que está ocurriendo. Bien, el arrabio ya hemos visto que nos hemos quitado todo lo que era la ganga a través de la escoria y nos hemos quedado con un hierro carbono. Ese porcentaje de carbono aproximadamente está entre el 4 y el 5. Bien, a través de ese arrabio nosotros, por distintos métodos, que son en esencia los convertidores, vamos a transformarlo en distintos materiales férricos. Que básicamente es intentar disminuir poco a poco ese porcentaje de carbono. Vamos disminuyéndolo. Bien, ¿qué es un convertidor? Un convertidor en verdad es algo muy parecido a ese alto horno en el cual nosotros tenemos aquí como una especie de cuba. Ya digo que hay distintos convertidores, pero este yo creo que es el más sencillo, que sería, no exactamente es lo que voy a dibujar, pero es el que yo creo que se entiende mejor, que es el convertidor Bessener. Nosotros al final vamos a tener de nuevo aquí una cuba con una serie de agujeros. Nosotros ahora vertemos aquí este arrabio. Ese arrabio lo metemos aquí. Y llenamos esto. Cuidado, todo esto, el arrabio es líquido. Esto es importantísimo. El arrabio vamos a intentar que se mantenga líquido. Porque mientras esté líquido podemos verterlo, meterlo donde queramos y está ardiendo. Ese líquido sigue ardiendo. Sigue estando en torno a temperaturas en torno a los 1000-1200 grados. Puede ser que baje un poquito, pero intentamos que se mantenga ahí. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es que aquí, que ya digo, está ese hierro carbono, está ahí ardiendo, le metemos aire a presión. Bien, ya sabéis, ¿qué ocurre con el carbón cuando le metemos aire y ese carbón está ardiendo? Poquito a poco estamos reduciendo ese porcentaje de carbono. A medida que introducimos aire, vamos reduciendo el porcentaje hasta que llegue al punto que nos interesa y entonces lo sacamos de ese convertidor. Ya digo que hay, los procesos son más complicados, los Martin Siemen, Tomás, pero bueno, quedémonos con el concepto, es a mí lo que me interesa. Bien, entonces, dependiendo de cuándo paremos en ese porcentaje de carbono, vamos a tener tres materiales principales. Lo primero es el hierro puro. Hierro puro es simplemente por debajo de un porcentaje que normalmente se indica en torno al 0,08%. Bien, ese hierro puro yo diría que prácticamente no tiene uso. ¿Por qué? Porque se va a oxidar muy fácilmente. Ya hemos comentado que este hierro, pues prácticamente la naturaleza en un ambiente normal va a intentar combinarse con el oxígeno y ya digo, muy pocos usos. Además es un metal que aunque no lo creáis es blando, se deforma fácil, entonces no nos interesa tanto. Nos empieza a interesar aquellos materiales que están por encima de ese porcentaje, que es lo que conocemos como aceros. Sus aceros van a estar entre el 0,1% y el 1,76%. En algunos libros, en verdad veréis 2,11. Estos números tienen su razón de ser, es el concepto de diagrama de fase hierro-carbono, demasiado complicado para lo que es este nivel. Los que vayáis a bachillerato ya lo veremos con más tranquilidad. Entonces, esos aceros tienen, hay distintas divisiones, hay un concepto de los aceros epectoides. Nos vamos a quedar con lo que es a nivel de tecnología. Y nosotros vamos a dividirlos en aceros dulces, que son aquellos que están por debajo del 0,3%, que básicamente son aceros que permiten cierta deformación sin romperse y que sobre todo son soldables. ¿Esto qué quiere decir? Que su uso
normalmente nosotros va a ser en la construcción. Es decir, esto van a ser las barras que encontramos en el hormigón armado, perfiles, vigas, estructuras, porque permiten eso, cierta deformación que nos interesa, doblarlo, darle la forma que queramos y aparte que permitan soldar, que eso también es importantísimo en lo que es la construcción. Después tenemos lo que se consideran aceros duros o medios en algunos sitios, en otros carbono medio, que básicamente pues tienen un porcentaje de carbono entre 0,3% y 0,8%. De nuevo, ese número tiene sentido por ciertas cosas. Bien, esto lo que tienen es, digamos, unas propiedades medias. Sirven para muchas cosas, porque van a tener cierta deformación, pero también van a tener propiedades de los aceros que tienen más carbono. Esto lo que les permite es sobre todo una dedicación para maquinaria. Con eso estoy hablando de ejes, engranajes, sirven para muchísimas cosas. También estos ya empiezan, cuidado, estos sí que son oxidables y estos ya sí que tienen cierta resistencia a la oxidación. Cuidado, todos los aceros en verdad van a ser oxidables, por eso hablamos de acero inoxidable cuando le metemos otra sustancia, pero bueno, dejémoslo aparte. Bien, y por último vamos a tener lo que se conocen como aceros rápidos o extraduros o a alto carbono, que van a tener un porcentaje mayor de 0,8%. ¿Cuál es la gracia de estos? Sobre todo que son muy duros y resistentes al desgaste. Estos aguantan muchísimo. Pero en verdad, ¿cuál es el problema? Que son frágiles. Estos se rompen fácil. Fácil, cuidado, teniendo en cuenta que es acero. Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Pues nos sirve, y esto tiene gran importancia, para las herramientas de corte, como puede ser pues, brocas, sierras, discos, todo eso. ¿Por qué? Porque resisten mucho lo que es el rozamiento y entonces ahí aguantan muchísimo. Y por último, ya cuando seguimos bajando, ¿no?, en ese porcentaje de carbono, es donde nos vamos a encontrar con las fundiciones. Esas fundiciones básicamente es un porcentaje de carbono hasta entre ese 1,76 o 2,11, como vosotros prefiráis, hasta el 6,85. Ya digo de nuevo, tiene su razón de ser. Bien, ¿cuál es la gracia de las fundiciones? Y vamos a irnos para acá porque se nos ha acabado el espacio. Bien, esas fundiciones, lo primero, van a ser muy baratas. ¿Por qué? Porque partimos de ese 4 o 5%, por lo tanto, prácticamente es ese agravio al cual le podemos meter otras sustancias. Segundo, van a permitir que se puedan, la colabilidad, que en verdad es meterlo en moldes. Vamos a poder crear cualquier forma, sin ningún problema. Y la más importante, tienen una resistencia a la oxidación brutal, pero brutal. ¿Por qué? Porque tienen mucho carbono y por lo tanto, al tener mucho carbono, no queda sitio para el oxígeno. Entonces, ya digo, esto sería una visión muy rápida de los materiales férricos, nos quedaría muchísimo más, estudiar más esas propiedades, pero bueno, yo al final lo que quiero es un poquito la idea que tengáis. Al final todo esto, todo eso es hierro puro, en verdad ya digo muy poquito, y lo que son los aceros y las fundiciones, tienen una serie de procesos para que desde el material férrico vayamos a los materiales de uso técnico, que ya son piezas que tienen unas medidas estándar. Trenes de laminado, con formación, ya digo, se nos va de lo que la asignatura. Entonces, pues simplemente lo miráis para la práctica y vamos rápido. Pues ya está, un vídeo más anecdótico, pero oye, que creo que era necesario. Seguimos trabajando igual de bien.